Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre mi configuración de gemas. Te voy a compartir en este video, que evidentemente va a ser un poquito más personal, porque yo he llegado a tener estas gemas que ves acá, cómo ha sido mi recorrido y por qué he concluido que estas, bueno, van a terminar o terminaron siendo mis gemas legendarias de 5 estrellas. He decidido traerte este video porque efectivamente yo he cometido muchos errores en este juego. A pesar de que llevo mucho tiempo, pues el tiempo me ha golpeado bastante en la elección de las gemas. He cambiado muchas veces y me pude haber ahorrado muchísimo si alguien me hubiera explicado esto. Entonces creo que para ti puede ser útil si conoces por qué he llegado hasta aquí, y así te ahorras un poco de platino y no cometes errores que yo sí. Lo primero y más importante es que yo evidentemente he basado mi selección de gemas en mi clase. Yo generalmente juego cruzado y me gusta mucho enfocar mi personaje en PvP. Ahora, eso no significa que yo abandone el aspecto PvE. Evidentemente, yo tengo en cuenta el aspecto PvE y a lo largo del video te vas a dar cuenta cuáles son las medidas que yo he tomado para poder cubrirlo, a pesar de que me enfoco mucho en PvP. Mi objetivo en este juego siempre ha sido más por la parte cosmética, pero también la parte cosmética en este juego representa tu poder en PvP. Por ejemplo, a mí lo que más me ha interesado siempre han sido los cosméticos de alas, porque me parece que aportan un apartado estético que de categoría, ¿no? Digamos, ¿no? Es el apartado Pay to Win. Y también las alas dicen que tienes bastante resonancia. Y la resonancia es importante en el PvP. Entonces yo lo he enfocado en esto. Y mi meta actual, por ejemplo, ya mi endgame sería conseguir las alas de nivel 5. Actualmente estoy en alas nivel 4. Además de esto, por supuesto que va alrededor de subir la resonancia, me enfoco en magias y atributos que tienen que ver con PvP. Para el que no lo sepa, para el que está muy verde en el juego, tengo que comentarte que las gemas legendarias son esas gemas que puedes engarzar en tu equipamiento y te van a otorgar resonancia. Son el apartado Pay to Win del juego y existen tres tipos de gemas legendarias. Gemas legendarias de una estrella, gemas legendarias de 2 estrellas y gemas legendarias de 5 estrellas. Dentro de las gemas de 5 estrellas existen categorías. Por ejemplo, de 5 estrellas, pero solo tiene 2 despertadas. Existen gemas de 5 estrellas, pero tienen 3. Existen de 4 y también existen gemas 5 estrellas de 5. Estas gemas, en función de su rareza, ¿no? Dígase que las de 1 son las menos raras y más fáciles de obtener, y las de 5 estrellas son las más difíciles de obtener. Pues, según su rareza, te van dando un atributo adicional que se llama resonancia. Esta resonancia se traduce en daño y vida. Mientras más resonancia tú tienes, más daño y vida obtiene tu personaje. Para obtener las gemas legendarias tenemos las fisuras antiguas. También se pueden obtener directamente por premios, ¿no? Regalos en el juego, o también puedes comprarla directamente en la tienda, pero realmente las fisuras antiguas son el sitio donde tú puedes ir y usando cimeras, que están las cimeras raras, las legendarias y las legendarias eternas. Usando estos objetos tú puedes tener una probabilidad de obtener gemas de distintas rarezas, ¿no? De una estrella, de 2 o de 5. Este efectivamente es el apartado Pay to Win del juego. Es difícil construirse con gemas de 5 estrellas y bueno, por aquí viene la historia de mis gemas. Yo, para la construcción de mi personaje, evidentemente, como es el endgame, he apostado por las gemas de 5 estrellas independientemente de su efecto, en muchos de los casos. Por eso es que pueden ver acá gemas que quizás los efectos no tienen mucho sentido con mi personaje, pero el problema es que aportan mucha resonancia. Y en relación precio-beneficio, voy a tener mucha resonancia por bastante menos platino que cuando intento conseguir una gema más poderosa, pero es muy cara y no puedo llevarla a que me dé la resonancia que necesito para perfeccionar mi personaje en PvP. Pero además de eso, por supuesto, también valoro el efecto de la gema. La resonancia es muy importante y la valoro por encima de todo, pero recuerden que tenemos como medida auxiliar, pues ponerle una gema auxiliar a la gema. Y teniendo una gema, por ejemplo, que ya cumple con la resonancia, pero que no con el efecto, yo tengo un plan B para suplir esa necesidad y tener un efecto que me ayude más, a pesar de que he invertido menos en el juego, pero asimismo quiero ser competitivo. Te voy a comentar cada una de las 8 gemas que yo tengo equipadas para que sepas por qué he llegado hasta ahí con esa gema, cuál es el valor que le doy. La primera gema es Fragmento de Fuego Infernal, que a priori es una gema muy sencilla, pero es una gema muy barata. Que obtenerla 5/5 en el mercado es relativamente fácil, pero yo tuve la suerte de que me cayó en fisuras antiguas y me ahorré tener que comprar una de las gemas de 5 estrellas con 5 despertadas. Entonces por eso yo le incluí inmediatamente en mi rotación para aprovechar esa resonancia que me da. El efecto no es que sea malo, es que es sencillo.
Y en casos más excepcionales, digamos, yo por ejemplo para PvP le pongo una gema auxiliar para suplir, ¿no?, ese efecto que pueda necesitar, como es el ejemplo de sangre maliciosa, por ejemplo. Yo puedo ponerle ahí ese efecto que con su efecto número 1, pues me ayuda bastante y ya tengo la resonancia. La segunda gema que conseguí fue voluntad concentrada, que esta la compré netamente con platino por la resonancia también. O sea, que sea 5/5 me salía muy barata porque es una gema que tiene una condición especial que casi nadie usa si no usas habilidades de avance rápido. Ahora con el Tempestario quizás sí se usa un poco más, pero es una gema condicionada a una actividad específica. Y yo, por ejemplo, ahora no la estoy usando. ¿Qué hago? Que le pongo una gema que en su efecto de nivel 1, pues como auxiliar, es lo suficientemente fuerte y al mismo tiempo tengo la resonancia. Ya con el caso de corazón gélido es distinto. Con corazón gélido yo como cruzado me gusta mucho el tanqueo, ¿no? Y sé que sí o sí voy a tener que enfrentar a los enemigos cuerpo a cuerpo. Y entonces escogí corazón gélido por su, esta vez no por el precio, porque el precio sí fue cara, una gema cara de 5 estrellas, 5/5, pero su efecto me parecía muy acertado para una clase melee, que lo que quiere es echarse adelante, poner lento a los enemigos, entorpecer un poco, y bueno, me daba un escudito pequeño, ¿no? Y nada, con su efecto de poner lento me parecía una apuesta bastante lógica para mi personaje. Luego, Fragmento de Fuego Estelar es una gema muy buena, muy buena. Y esta tengo que decir que la escogí porque cuando fui al mercado, en la situación en la que fui, tenía mucho platino, porque por los familiares hice mucho platino. Pero esta gema fue la única disponible de 5 estrellas que había. Yo estaba dispuesto a comprar cualquiera porque necesitaba, de ser posible, la más barata. Pero no encontraba las que quería, ¿no? Y entonces terminé escogiendo Fragmento de Fuego Estelar, que me apareció en un precio razonable y es una muy buena gema. Entonces dije, bueno, Fragmento de Fuego Estelar, la compro, la tengo. Y si se fijan, es una gema que realmente por su precio todavía me cuesta trabajo llevar a rango 6, aunque no tengo todos los recursos, ¿no? Pero es una gema que ya tengo 5/5 y estoy dispuesto a llevarla a rango 6 para que me ayude a conseguir las alas de nivel 5. Espada Ensangrentado es una gema que desde el principio todo el mundo la quiere porque es muy buena. También es muy buena como auxiliar, te digo yo que a estas alturas, si yo no lo hubiera tenido, la tendría como auxiliar y no estaría mal, o sea, no me quejaría, pero es una gema que ya he llevado a rango 5 y ahora, por ejemplo, es una de mis metas llevarla a 5/5 y estoy reuniendo platinos para conseguirla y que sea la última gema, ¿no? Porque me falta solo esa, por tener de 5 estrellas con 5, ¿no? Despertada. Y bueno, Jade Ensangrentado por su efecto es una gema que todo el mundo debería tener, aunque sea auxiliar, y nada, la escogí porque es fuerte. La siguiente gema es Bendición de los Valientes, que en algún punto la puse porque me gusta el tanqueo, me gusta eso de hacer contraataques, ¿no? Y esa posibilidad de darle daño, aunque me estén golpeando, me parecía que iba con mi juego. Y no fue cara, no fue una gema cara. Ya les digo, mi principal objetivo era conseguir las gemas de 5/5. Y bueno, Bendición de los Valientes me parecía adecuada y la puse. Por otro lado, Llamada del Aviador es una gema que no es cara, pero me parecía muy bueno su efecto. Con tu ataque primario puede salir ese lobo y tiene una probabilidad de hacer un aturdir, que a mí me parece muy útil, porque además eso es en área y quizás a alguna gente no le parezca demasiado importante, pero como yo me especializo mucho en PvP, me gusta el PvP, pues tener un aturdir en PvP extra es muy bueno. Y la última gema es Sombra Expansiva, que es la gema probablemente que más me gusta en el juego, porque crea clones de mi personaje y ayuda mucho en PvE también. Yo esta gema siempre pensé en que debía sustituirla para aumentar rendimiento en PvP, pero terminó siendo que dije, bueno, si la tengo que llevar a PvP y tengo que ponerle un auxiliar, no importa, porque en PvE me va a ser bastante útil. Hasta aquí, la unión de estas gemas probablemente no te causa ninguna lógica, ningún sentimiento, porque entre ellas no tienen tanta sinergia. Sí. Hay algunas que son buenas, hay algunas que son normales y hay algunas que quizás sean malas. Pero yo las configuro de una manera en que sí, efectivamente tengan sentido llevarlas. Por ejemplo, el fragmento de fuego estelar es muy bueno en PvP porque causa un empujón. Y por acá ves voluntad concentrada. Actualmente yo no estoy usando habilidades de avance rápido, pero le pongo como auxiliar Fauce de las Profundidades, que también causa otro empujón. Por este lado tiene Fragmento de Fuego Estelar, que efectivamente, como te había comentado, le pongo Sangre Maliciosa, que me ayuda para cuando los jugadores me están golpeando con ataques primarios, pues tener una inmunidad durante un tiempo y no me dan tanto daño. Hasta acá te comenté estas tres y esta específicamente sí trabaja bien con mi personaje porque yo soy generalmente una clase melee, es lo que más me gusta. Ahí me aporta un poco más en la parte defensiva. Lo mismo con Bendición de los Valientes, que con su efecto primario
después de usar esa explosión de daño, me va a reducir un poco el daño que recibo durante un tiempo, además del daño por retribución esa mientras me golpean, ¿no? Según mi vida. Esta gema simplemente porque me da velocidad de movimiento, me parece imprescindible, daño y reducción de daño cuando bajo del 50% de la vida. El lobo por el aturdir y ya esta de acá, que es sombra expansiva, la uso como distracción o le puedo poner un auxiliar que de momento pues no tiene puesta ninguna, pero bueno, le puedo poner un auxiliar, por ejemplo, le quiero comprar consecuencia caótica, ¿no? Para aumentar un poco la probabilidad de golpe crítico, que me puede servir un poquitico más para el daño que me falta en PvP. A diferencia de gemas de 1 estrella y de 2 estrellas, las gemas de 5 estrellas son la apuesta más acertada para PvP y yo he mejorado muchísimo desde que me he enfocado específicamente en la resonancia. No es que te recomiende que compres la gema más barata que puedas para conseguir resonancia, pero sí puede ser una opción a considerar, porque ahora son bastantes gemas las que puedes tener equipadas y ya te digo, a veces puedes sustituirle el efecto por un efecto bueno primario, ¿no? Un efecto para poner una gema auxiliar y te va a salir todo mucho más barato y vas a notar que vas a ser mucho más fuerte en tu rango de pelea. Evidentemente para PvE también tienes opciones, puedes poner gemas auxiliares que cumplan con características PvE. Por ejemplo, Esperanza Embotellada es una gema que como auxiliar, yo no tengo una copia, me gustaría tener una, no la he conseguido. La puedes poner como auxiliar, por ejemplo, en acá, voluntad concentrada, en vez de ponerle fauce de las profundidades, porque nada, en PvE vas a tener pues ese buff de daño de un 8%, que aunque parezca pequeñito, más tu resonancia, bueno, te ahorraste platino porque no subiste una gema cara, no subiste una gema como esperanza embotellada y tienes un buen efecto como auxiliar. Como te comenté al principio del video, yo he cambiado varias veces mis gemas pensando en que quizás necesitaba mejor un efecto, quizás necesitaba otro efecto, compré gemas de 4, de calidad 4 de 5 porque era mucho más fácil subir la resonancia en ese momento. Pero si te soy sincero, la mejor apuesta que puedes hacer es ir directamente a por tu gema de 5 estrellas, o sea, 5-5 en el momento en que ya vayas a hacer la transición a gemas de 5 estrellas. Te ahorran muchísimo platino y realmente no importa tanto cuál gema, lo que importa es que estés decidido y no cambies constantemente el gema que ya ha subido un poco, porque las copias es difícil obtenerlas y yo cometí ese error muchas veces. Actualmente yo podría estar más fuerte y por mis errores he terminado con estas gemas y actualmente creo que hice varios cambios innecesarios. Conclusión, el endgame de todo el mundo creo que es las gemas de 5 estrellas. Si tú quieres jugar PvP sobre todo, hay un momento para las gemas de 1 y de 2 estrellas que evidentemente yo no les puedo mostrar acá porque mi personaje no está en ese punto. Pero si tuviera que decirte en qué momento usar las gemas de 1 estrella y 2 estrellas, creo que debería ser en ese punto donde vas a necesitar el hallazgo mágico. El hallazgo mágico, recuerden que en rango 5 tú puedes desbloquear el hallazgo mágico de cada gema y para las gemas de 1 estrella es 5 de hallazgo mágico, para las de 2 estrellas es 10 y para las de 5 estrellas es 15. Y a medida que vas construyendo tu personaje, ¿no? Que vas creciendo, es importante que farmees más y este atributo te puede eh, aportar muchísimo al personaje. Pero ya luego cuando estás en el final del juego, lo ideal es tener gemas de 5 estrellas para que aporten a tu resonancia y puedas llegar a un rango de pelea donde no te quedes atrás, ¿no? Sientas que puedes hacer algo más. Ya cuando vayas a elegir tus gemas de 5 estrellas, te recomiendo que elijas gemas que sean buenas, pero también según tus condiciones, según si eres un jugador pay to win, si eres un jugador free to play, también las adaptes, porque puede que tengas un efecto muy bueno, pero a la larga, como la gema es muy cara, no la vas a poder subir lo suficiente. Y tú, como persona, vas a querer tener resultados, ¿no? Según el modo de juego que tú quieras jugar. Si quieres PvP, por ejemplo, que la mayoría de los jugadores jugamos PvP, pues vas a querer resultados lo más pronto posible. Y para que no te aburras del juego, para que no te quemes, para que no sientas que no vas a avanzar nunca, puede ser una buena opción simplemente apostar un poco más por la resonancia, comprar gemas un poco más baratas y usar medidas como la que yo he usado, auxiliares, que hay muchas opciones actualmente, siguen sacando gemas y eso es otra de las cosas que golpea mucho a los jugadores. A medida que van sacando gemas, sientes que quizás deberías cambiar una gema tuya por una de las nuevas porque es mucho más fuerte. No, la valoras y si efectivamente puede ser un auxiliar, pues sigues para adelante y te adaptas, te construyes para seguir siendo fuerte, pero lo más barato posible. Dicho esto, gente, les invito a que me comenten ahí abajo cuáles son las gemas que usan, por qué las usan, si están más o menos de acuerdo con lo que yo he dicho acá. Coméntame tu experiencia.
y ya, poco más que añadir. Si te ha gustado este video, por favor, déjale un me gusta. Te vuelvo a pedir que comentes, eso ayuda muchísimo a que YouTube recomiende el video. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Te voy a dejar por acá las notas del parche de la última actualización, que las tienes que ver porque hay cositas interesantes que estuve comentando. Y bueno, nada, es todo.